Jane, una estudiante pobre, era a menudo víctima de acoso en una escuela de élite. Un vídeo suyo cambiándose en el vestuario se filtró, y su amiga Seun la amenazaba con él. Hoy, Seun había quedado con Jane en la escuela para hacer un trato a cambio de ese vídeo. Cuando Jane llegó, su amiga Seun, inesperadamente, cayó desde la azotea. Una vez más, Jane presenció esta horrible escena. Ya había sido testigo en un incidente similar justo allí. La policía llegó para investigar la escena. No tenían ninguna pista, así que consideraron a Jane la sospechosa de haber dañado a Seun. Al día siguiente, cuando Jane llegó a la escuela, la policía la citó para tomarle declaración. La señalaron directamente como la principal sospechosa mientras ella negaba constantemente esas acusaciones. La escuela también solicitó que se completara la investigación pronto porque no querían afectar la reputación del colegio. Según la investigación, Jane fue la última persona en contactar a la víctima Seun. Además, la policía supo que Seun había enviado repetidamente mensajes de texto amenazantes a Jane. Querían saber por qué Jane había ido a la escuela a esa hora. Jane inmediatamente negó la acusación de haber empujado a Seun desde la azotea. Afirmó que nunca había estado allí arriba. Entonces Jane le contó al policía la razón por la que Seun la amenazaba y había quedado con ella en la escuela. La abeja reina de la escuela, JNA, recibió esta información y le hizo a su amiga Yului una pregunta significativa. ¿Alguna vez has querido matar a alguien? Porque JNA sospechaba que Yului fue quien atacó a otra estudiante hace un año con métodos similares. La familia de Seun creía que su hija había terminado con todo y no querían armar un escándalo. Pero el director del colegio le parecía muy sospechoso que hubiera habido 2 incidentes así en el último año. Aún más sospechoso era que ambos incidentes involucraran al mismo testigo. Al día siguiente, un estudiante de un curso inferior fue transferido a la escuela Cheongdam. Era el hermano menor de Soo-man, un amigo muy cercano de Jane. Dentro, Jane entró en el aula y recibió muchas miradas de desprecio. Abrió su libro y se horrorizó al encontrar un enjambre de insectos dentro. Este era un truco jugado por Jae-un y su pandilla. Constantemente se burlaban y acusaban a Jane de ser una asesina. Este Jae-un incluso hirió a Jane. Ella no tuvo más remedio que guardar este resentimiento para sí misma. Jane salió del baño y continuó siendo acosada por ellos. No pudo reprimir su ira, así que les advirtió. Jae-un y su pandilla se echaron a reír al escuchar sus advertencias. Insultó a Jane, llamándola un bicho de nivel inferior que consiguió una admisión especial en la escuela, una persona sin dinero, sin estatus y sin madre. La sangre de Jane hervía y le dio una fuerte bofetada, luego agarró un extintor y lo roció en sus caras. Afuera, el hermano menor de Soo-man estaba asombrado por la actitud genial de esta estudiante de último curso. Jane entonces huyó rápidamente de su persecución. Corrió hacia afuera e intentó bloquear la puerta, pero desafortunadamente había otro grupo de personas afuera. Justo cuando no sabía a dónde correr, apareció el hermano menor de Soo-man. Le dijo a Jane que se subiera al coche y ambos se fueron a salvo. Jane miró su placa con el nombre y descubrió que se llamaba Soo-hyun. Fue entonces cuando de repente recordó que era el hermano menor de su amigo Soo-man. Jane entonces preguntó por el paradero de Soo-man y supo que se había ido a estudiar al extranjero. Durante todo este tiempo, había estado intentando contactar a Soo-man, pero no podía, así que estaba un poco preocupada. Soo-hyun reveló que había sido expulsado de la escuela, así que simplemente puso la excusa de estudiar en el extranjero. Por otro lado, JNA fue a ver a su padre porque tenía algo que decirle. Él reveló que un artículo estaba a punto de ser publicado. Solo actúa normal, ¿de acuerdo? Era sobre el divorcio de sus padres. JNA no quería que eso sucediera, así que le aconsejó a su padre que no lo hiciera. No quería que su padre abandonara a su madre solo por esa mujer. No podía aceptar que su amante fuera una profesora contratada en la escuela. JNA criticó a su padre, diciendo que el alcoholismo y la depresión de su madre eran toda su culpa. JNA arrojó airadamente la cesta de flores sobre la mesa. Juró matar a esa mujer y al bebé en su vientre. Tan pronto como terminó de hablar, su padre abofeteó a JNA. No podía aceptar el comportamiento de JNA, ya que era la heredera de la corporación. Luego envió airadamente a JNA a casa. Esa noche, Jane leyó en los periódicos la noticia de que el padre de JNA se estaba preparando para el divorcio. Al mismo tiempo, vio a JNA de pie en medio de la calle intentando parar un taxi en pánico. Jane inmediatamente bajó corriendo para preguntar por qué y supo que JNA quería ir a ver a su madre de inmediato. No podía contactar a su madre, así que estaba muy preocupada. Inmediatamente, Jane y JNA tomaron un taxi al hospital donde su madre estaba siendo tratada. Sentadas en el coche, el taxista también estaba escuchando las noticias sobre el divorcio del padre de JNA. Jane entendió el estado de ánimo de JNA en ese momento, así que le pidió al conductor que apagara la radio por ella. Cuando llegaron, JNA inmediatamente corrió directamente adentro. Suspiró aliviada cuando su madre estaba bien. La reprochó por no contestar su teléfono. Ver el estado de embriaguez de su madre molestó aún más a JNA. Luego arrojó el vaso de vino en la mano de su madre.
J.N. entonces le preguntó a su madre por qué había aceptado el divorcio. Su madre pensó que ahora no importaba. Mamá también tenía mucho dinero, así que estaba bien. Abrazó a J.N. y se disculpó por no poder proteger a su hija. Le aconsejó a J.N. que nunca cayera como su madre. No regales nada y no pierdas nada. Cuando J.N. salió, Jane todavía estaba allí esperándola. Al mismo tiempo, el padre de J.N. también vino a recogerla, así que inmediatamente se subió al coche sin despedirse de Jane. Al día siguiente, Yu-Lui le mostró a J.N. una publicación que revelaba que su madre había sido ingresada en un hospital psiquiátrico. En este punto, Yu-Lui reveló sus verdaderos colores. Admitió que ella fue quien difundió la información en línea con la intención de vengarse de J.N. Esto se debió a que J.N. había expuesto previamente el hecho de que el novio de Yu-Lui, Jae-un, se había acostado con otra persona. Al mismo tiempo, J.N. recibió información de que estaba siendo disciplinada por la escuela. Debido a que se trataba de difundir información falsa en la escuela, J.N. no estaba en absoluto preocupada por esa información. Le reveló a Yu-Lui que ella también sabía algo sobre el que no era solo un rumor. ¿Quién fue el que empujó a Jane desde la azotea hace un año? Por otro lado, Jane entró en el aula y recibió miradas de desprecio. Le revelaron: tu padre está fregando los pisos en la oficina de los profesores. Jane entró en pánico e inmediatamente corrió allí. Allí, el padre de Jane estaba arrodillado frente a la madre de Jae-un, rogándole perdón. Esto se debía a que la familia de Jae-un se había quejado previamente de que Jane lo acosaba. Jane se acercó para levantar a su padre, pero él no podía. No quería que Jane fuera disciplinada y expulsada de la escuela. La madre de Jae-un le dijo a Jane: llama a tu madre para que venga a hablar. Incluso si toda tu familia viene a arrodillarse, podría no ser suficiente. Jane dijo airadamente: no tengo madre. Mi madre falleció. ¿Por qué están arrastrando a mi madre a esto? Al ver esto, la maestra sacó a Jane afuera para hablar en privado. Le aconsejó a Jane que se calmara. Si ahora eres etiquetada como acosadora, serás disciplinada. Afectará tus resultados de graduación y futuras solicitudes de empleo. Al escuchar esto, Jane comenzó a bajar su ego. Se dio cuenta de que alguien como ella, sin dinero ni estatus, nunca ganaría contra ellos. Jane humildemente se arrodilló y asumió la culpa. Hizo todo esto por su futuro y para poder quedarse en esta escuela. Aunque en el fondo, no quería vivir una vida tan cobarde. Al mismo tiempo, el estudiante Jin-un acaba de aterrizar en Corea del Sur desde el aeropuerto. Será un nuevo estudiante en la escuela Cheongdam. Está siguiendo información sobre J.N. porque ambas familias quieren que se junten. En las redes sociales, un vídeo de una persona misteriosa está circulando. Esa persona filtró información sobre el padre de J.N. teniendo una aventura con la maestra Min-hee. Otras estudiantes se regodeaban, confiadas en que J.N. estaba a punto de ser marginada porque la señora Min-hee estaba embarazada de un niño. El director de la escuela se enfureció cuando vio ese vídeo. Inmediatamente envió gente a investigar quién era la persona misteriosa con el apodo de Perro Negro. Al mismo tiempo, Doon estaba presente para saludarlo. Sabía que Doon estaba cansado por la situación de su padre. Le aconsejó a Doon que no se preocupara demasiado porque él protegería a este nieto hasta el final. Pero esas eran solo palabras frente a otros, a sus espaldas, era completamente diferente. Doon entonces fue a encontrarse con J.N. Sabía muy bien que J.N. estaba desesperada por la información que se estaba difundiendo en línea. Doon exigió que J.N. le pidiera disculpas porque J.N. previamente había revelado a todos que su novia se había acostado con Heo-jin. Doon no creía que fuera verdad, así que siempre pensó que J.N. estaba calumniando. Por supuesto, J.N. no cumplió con esa solicitud porque solo dijo la verdad. Le preguntó a Doon: verme en este estado, debes estar muy feliz, ¿eh? Pero Doon insistió en que no. Por el contrario, se sentía preocupado por J.N. J.N. regresó a casa, y la amante de su padre estaba inesperadamente allí. J.N. se preguntó por qué, y Min-hee dijo que había intentado decírselo de antemano, pero J.N. no contestó su teléfono. Min-hee la provocó, diciendo que ya había decorado la habitación para su hermano menor. ¿Quieres verla? Creo que solía ser la habitación de tu madre. J.N. estaba furiosa de que hubiera tantas habitaciones vacías, pero ella no eligió ninguna de ellas. J.N. sabía muy bien que eligió la habitación de su madre solo para provocarla. Min-hee le dijo a J.N. que estaba a punto de convertirse en una hermana mayor, así que debería ser un poco más complaciente con su hermano menor. Nuestra J.N. es inteligente, así que entenderá lo que estoy diciendo. Al regresar a su habitación, J.N. se enfureció por las provocaciones de Min-hee. Pero cuando pensó en el consejo de su madre, J.N. se dijo a sí misma que no debía rendirse. Por otro lado, Jane regresó a casa y vio a su padre todavía trabajando. Recordó la escena de su padre arrodillado en la escuela solo por ella. Pensando en esto, Jane se sintió aún más culpable hacia su padre. Jane buscó a su hermana mayor, que era muy cercana a ella. Le preguntó: ¿alguna vez te han demandado?
Ese idiota de Jae-un está amenazando con demandarme por violencia escolar. Ya fui investigada por el incidente de Seún. Ahora, con esto añadido, se registrará en mi expediente y seré expulsada. Debería haber sabido cuál era mi lugar y nunca haber puesto un pie en esta escuela. Su hermana le aconsejó a Jane que, ya que había llegado tan lejos, no se le permitía rendirse. De pie cerca, Soo-hyun tenía una sugerencia para Jane: unirse al grupo Diamond Six. Incluso si cometen crímenes, nadie se atreve a tocarlos. Inmediatamente después de eso, Jane llamó a JNA. Le hizo una oferta de intercambio y necesitaba la ayuda de JNA. Así que quería reunirse con JNA de inmediato. Jane fue a la casa de JNA y vio a su amiga siendo servida como una reina. Allí, Jane le pidió a JNA que la dejara entrar en el poderoso grupo Diamond Six. A cambio, Jane le daría a JNA el collar de Yu-Lui, que era la evidencia que Yu-Lui dejó atrás después de atacar a Jane hace un año. JNA pensó que ese collar no podía hacer nada, y alguien como Jane no podría unirse a ese poderoso grupo. ¿Sabes por qué te dije que vinieras a mi casa? Para que pudieras ver que nuestras situaciones son completamente diferentes. Después de decir eso, JNA despidió cortésmente a Jane. Jane bajó las escaleras y vio a la maestra Minee, quien estaba siendo amenazada por alguien por teléfono sobre que el bebé que estaba esperando no era hijo del presidente Bak. De pie cerca, Jane grabó secretamente todo. Al día siguiente, Jane le dio esa grabación a JNA para su transacción, pero antes de que pudiera revelarla, Jinun fue a ver a JNA. Solo conocía información sobre JNA a través de las redes sociales, pero al verla en persona, pensó que JNA cumplía con sus estándares. Le dijo a JNA que se vistiera un poco más hermosamente mañana y que no llegara tarde. Mientras JNA no lo conocía en absoluto, Jane aún no podía revelar la transacción, y JNA se fue apresuradamente primero. Yu-Lui se encontró con JNA, así que continuó provocándola. ¿Cómo está tu madre? Debe estar muy impactada. Pero de todos modos, felicitaciones, estás a punto de tener un hermano menor. JNA afirmó una vez más a Yu-Lui: ya te dije que sé quién mató a Jane. Pero Yu-Lui respondió descaradamente: ella no está muerta. Incluso si está tirada inmóvil en el hospital, todavía se considera viva. Esa noche, Jane una vez más coordinó reunirse con JNA. Dejó que JNA escuchara la grabación primero, donde la maestra Minee estaba siendo amenazada por teléfono sobre que el bebé que estaba esperando no era hijo del padre de JNA. Inmediatamente después, JNA fue a reunirse con su padre para cenar. El padre de Jinun también estaba presente allí. Esta reunión no era diferente de una cita a ciegas entre dos familias. JNA parecía enojada. Si hubiera sabido que esto era esta clase de reunión, no habría venido. JNA entonces se fue sin decir una palabra. Al ver esto, Jinun persiguió a JNA. Explicó: a mí también me arrastraron a este matrimonio. Tú y yo pisamos el tablero de ajedrez que esos viejos prepararon. Así que deberíamos convertirnos en jugadores de ajedrez en lugar de sus peones. Pero JNA no quería escuchar nada más ahora. Yu-Lui fue a ver al director de la escuela. Se preguntaba por qué JNA no había sido disciplinada aún, como él había prometido. Dijo que el asunto estaba siendo considerado, pero que sería difícil lidiar con JNA, ya que era hija del presidente Bak. Yu-Lui exigió que el director de la escuela tomara una decisión disciplinaria. En cuanto a los siguientes pasos, yo me encargaré de ellos. Empujaré a JNA fuera del grupo Diamond Six. Inmediatamente después de eso, el director de la escuela llamó a JNA. Reveló que Yu-Lui acababa de visitarlo y preguntar sobre disciplinarla. JNA coordinó hablar con él de nuevo mañana porque ella también tenía algo que decir. Al día siguiente, JNA le dijo al director de la escuela: si se difunden rumores de que el caso de Jane no fue autolesión sino asesinato, entonces usted podría perder su puesto. Si accede a ayudarme, todo estará resuelto hasta que nos graduemos, y la corporación de mi familia también continuará brindando un patrocinio significativo a la escuela. El director entonces recibió una llamada de su subordinado, declarando que el caso de la estudiante Seún concluiría esta semana. Había registros mostrando que Seún sufría de depresión y mostraba signos de autolesión debido al abuso de sedantes. Ese era el escenario que la escuela quería retratar. Por otro lado, Don fue al grupo Diamond Six porque también era miembro. Al mismo tiempo, Jinun también estaba presente porque era un nuevo miembro del grupo. JNA anunció a todos que habría un miembro nuevo más. Pero como al grupo solo se le permitía tener 6 miembros, una persona tenía que irse, alguien que nunca había contribuido con nada a este grupo. Y la persona que JNA eligió para dejar el grupo fue Don. Al mismo tiempo, Jane entró lentamente porque ella sería la última miembro. Ese era el acuerdo de intercambio entre ella y JNA. La aparición de Jane realmente molestó a Yu-Lui. Do no iba a aceptar ser expulsado del grupo sin ninguna buena razón. JNA respondió que no era su decisión, que solo estaba siguiendo las reglas. No es como si no te hubieran cortado antes. Heujin intentó defender a Doon, pero JNA solo le dirigió una mirada, diciendo que él es solo un tipo normal que compró su entrada, así que no tiene derecho a hablar.
Entonces Doon le preguntó al presidente de la escuela por qué lo estaban echando de Diamond. El presidente explicó: todo este lío es por los errores de tu padre. Doon sonrió con ironía, recordando cómo el presidente prometió protegerlo, y ahora lo está abandonando a él y a su padre. Pero el presidente dijo que el viejo director fue despedido por su propia mala conducta, así que Doon no debería actuar como un niño en público. Mientras todos se preguntaban cómo Jane entró en el grupo con una donación enorme, J.N. reveló que ella le prestó el dinero. Es más de lo que cualquiera en esta habitación tiene. Afuera, Ji-nun le pidió a J.N. que le mostrara la nueva escuela. J.N. intentó esquivarlo, pero él le recordó: nos vamos a comprometer pronto, ¿recuerdas? J.N. se molestó y le espetó a Ji-nun: no vayas pregonando eso en la escuela. Ji-nun accedió, pero con una condición: quiere que se ayuden mutuamente y estará observando cómo actúa J.N. para decidir. Ahora que Jane estaba en Diamond, recibió un trato especial. Siempre había bocadillos en su lugar de estudio, un lugar donde nadie se atrevía a molestarla cuando estaba estudiando. Más importante aún, todas esas acusaciones de acoso contra ella, desaparecidas, borradas por completo. A partir de entonces, Jane obtuvo todos los beneficios que tenían los otros miembros de Diamond. Su-hyun no podía dejar de elogiar el nuevo look de Jane, diciendo que realmente le sentaba bien. Jane preguntó: ¿siempre coqueteas así con las chicas? Pero Su-hyun lo negó. Nunca le había dicho esas cosas a nadie más. Además, eres la primera chica que se sube a mi moto. Al escuchar eso, la cara de Jane se puso roja brillante. Al entrar en la casa, Jane le dijo a su padre: entré en Diamond, con una beca. Lo del acoso está solucionado, y puedo volver a la escuela como si nada. El padre de Jane se alegró muchísimo, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Dawn fue al hospital a visitar a su novia, pero ella no estaba allí. La enfermera le dijo que Ain había sido dada de alta. De inmediato, Dawn se dirigió a su casa. Ain había despertado repentinamente el día anterior, y ahora parecía totalmente normal, pero extrañamente no reconocía a Dawn. Era como si hubiera perdido completamente la memoria. Al día siguiente, Yu-lui se quedó atónita al ver a Ain en la escuela. Ain ni siquiera recordaba el accidente. Mientras tanto, Jane recibió una llamada de la policía de Gangnam. Dijeron que el caso de Seun estaba siendo catalogado como autolesión. Jane se sintió aliviada de no ser sospechosa, pero todavía estaba confundida sobre lo que le había sucedido a Seun. Jane vio a Jae-un acosando a un niño. Para detenerlo, fingió chocar con él, derramando café por todos sus zapatos. Sin dudarlo, Jane le dijo a Jae-un que se agachara y limpiara sus zapatos. Jae-un estaba a punto de golpear a Jane, pero el niño que estaba a su lado lo detuvo, notando la insignia de Diamond en el pecho de Jane. Lo entendió. Inmediatamente, Jane le dio una fuerte bofetada en la cara. Nadie en esta escuela se atrevía a discutir con las palabras y acciones de un miembro de Diamond. Jae-un no sabía qué más hacer sino agacharse y limpiar los zapatos de Jane. Todos a su alrededor estaban impactados por esta Jane fría y completamente diferente. Al mismo tiempo, Yu-lui arrastró a Ain al baño para hablar. Yu-lui no creía que Ain tuviera amnesia, pero Ain seguía diciendo que no recordaba nada. Yu-lui le ordenó a Ain que desapareciera de la escuela en una semana, o le haría la vida imposible. No quería que salieran a la luz cosas sobre su participación en la caída de Ain desde la azotea. Yu-lui le dio mala cara a Heo-jin porque Ain estaba cerca. No podía soportar la idea de que su novio se acostara con ella. Aunque Heo-jin seguía diciendo que solo amaba a Yu-lui. Como prometida de Heo-jin, Yu-lui dijo que lo dejaría pasar, pero advirtió: si Heo-jin la ensucia de nuevo, habrá que atenerse a las consecuencias. Por otro lado, Jane le explicó sus acciones hacia Jae-un a J.N. No fue venganza, fue castigo, por todas las cosas que me había hecho. Justo entonces, Jane vio a Ain abajo en el patio de la escuela. J.N. reveló que había sobrevivido pero que había perdido todos sus recuerdos. Pero Jane todavía estaba preocupada por ello. De camino a casa, Ain se preguntó en voz alta a Dawn: siento que todo el mundo me odia. Dawn lo minimizó, diciendo que volverían a la normalidad después de un tiempo. Ain ni siquiera recordaba que Dawn solía ser su novio. Pero para Dawn, eso no importaba tanto como el regreso de Ain. Quería que empezaran de nuevo, poco a poco, a partir de ahora. J.N. llevó a Jane a una boutique elegante. Quería que Jane eligiera algo de ropa para ver su sentido de la moda. Jane se asustó cuando vio una camisa que costaba más de 8 millones de wons. J.N. le dijo a Jane: no te preocupes por el precio. Solo mira si te sienta bien. Puedes elegir lo que quieras. Inmediatamente, Jane se probó un montón de conjuntos, y por supuesto, le gustaron todos. Ahora que Jane era miembro de Diamond, J.N. quería que se vistiera como tal. Mientras tanto, Heo-jin obtuvo información de que Ji-nun era ilegítimo. Le preguntó a Ji-nun al respecto directamente. Ji-nun admitió que era verdad sin dudarlo. Heo-jin dijo sin rodeos que ya no estaban al mismo nivel. Se burló de Ji-nun por ser un bastardo y luego se fue, mientras que a Ji-nun no pareció importarle.
Al día siguiente, Jane se sorprendió al ver a alguien que se parecía a Seun, espiándola. Persiguió a esa persona hasta la piscina de la escuela, pero se habían ido. Cuando Jane se dio la vuelta para regresar, Ain apareció repentinamente, haciéndola saltar. Ain se preguntó por qué tenían nombres tan similares y habían ingresado a la escuela de la misma manera. Sin embargo, Jane entró a Diamond. Jane admitió: «Alguien me ayudó. No es nada especial». Ain de repente preguntó: «¿Todavía tienes lo que te di? ¿El collar de esa noche?». Al escuchar eso, Jane se quedó atónita, porque parecía que Ain solo estaba fingiendo amnesia. Ain dijo: «Mientras yo sufría, Jane obtenía tanto. ¿Intercambiaste la miseria de otra persona por tu propio beneficio? Estarías feliz si yo simplemente hubiera muerto, ¿verdad?». Jane seguía diciendo: «No tenía otra opción en ese momento». Ain agarró a Jane por el cuello y amenazó: «Sal de la escuela mañana o todos vamos a morir juntos». Alguien cercano grabó su conversación. Antes de que Ain se fuera, Jane insistió: «Yo no fui quien te empujó. Lo siento de verdad. Pero estaba sufriendo tanto que también quería morir. Luché y soporté para conseguir estas cosas. Ahora soy miembro de Diamond Six y puedo ayudarte. Si quieres sobrevivir en esta escuela, deberías pensar cuidadosamente sobre lo que es importante. Si Yului sabe que recuerdas todo, ¿crees que lo dejará pasar?». Al escuchar eso, Ain empujó enojada a Jane a la piscina y continuaron luchando en el agua. Jane le dijo que se controlara. «Será mejor que sigas fingiendo tener amnesia y no dejes que esto salga a la luz». Por otro lado, Hinun todavía estaba siguiendo a J.N. por todas partes. De pie ante su belleza cautivadora, el corazón de Hinun fue robado. Pero una vez más, J.N. no le prestó atención a Hinun. Jane regresó empapada, impactando a todos. Sabiendo eso, Suhyun le compró algo de comida. Dijo que debería reponer sus calorías después de jugar en el agua. De pie ante el encanto de los pasteles de arroz picantes y la morcilla, ¿cómo podía Jane negarse? Comió abundantemente, mientras que Suhyun simplemente se sentó a su lado, contemplando a la persona que le gustaba. Justo entonces, Suhyun recibió una llamada, así que se excusó. En ese momento, sonó otro teléfono en el bolsillo de Suhyun. Jane estaba a punto de contestarlo por él cuando notó un dije de cuentas en el teléfono. De repente recordó que era el teléfono de Seun y se preguntó por qué Suhyun lo tenía. Al día siguiente, el misterioso perro negro publicó fotos comprometedoras de Heujin y Yului en las redes sociales. Además, las cuentas de los miembros de Diamond fueron desenterradas. Perro Negro criticó las admisiones de la escuela, dando un trato especial a los futuros herederos de grandes corporaciones. J.N. también fue arrastrada a esto. Todos se preguntaban si Perro Negro era un estudiante de su escuela. Jane le contó a J.N. sobre el teléfono de Seun que desapareció repentinamente después de su accidente. Contenía un vídeo de Jane cambiándose de ropa que Seun había usado para amenazarla. Jane había grabado ese vídeo de sí misma cambiándose de ropa para conseguir dinero para pagar el vestido que J.N. había arruinado. La suma de 8 millones de wons era demasiado grande, así que Jane se vio obligada a hacerlo. Justo entonces, Hinun entró, así que tuvieron que callarse. Hinun anunció que iba a dar una fiesta este fin de semana y quería saber si irían. Sin dudarlo, J.N. se negó a asistir. Jane escuchó por casualidad a un grupo de amigas discutiendo una grabación que había sido publicada en línea. La risa que había dentro se parecía mucho a la de Seun. Jane escuchó la grabación y definitivamente era Seun. Mientras tanto, Ain también estaba escuchando esa grabación. Justo entonces, Heujin entró, sobresaltándola. Heujin se sorprendió al ver a Ain de vuelta en la escuela. Insistió en que había estado muy preocupado por ella todo este tiempo. Le preguntó a Ain: ¿recuerdas siquiera quién soy? Pero ella le dijo que no. ¿Qué tal esto, entonces? Se enojó, acusando a Ain de robar un vídeo con cámara oculta de Seun para chantajearlo. ¿Ni siquiera recuerdas haberte acostado conmigo? Cada vez que dormíamos juntos, te compraba cosas caras de diseñador. Y de pie afuera, Suhyun escuchó todo. Ese día, todos en clase estaban hablando sobre la fiesta de bienvenida de Hinun. Ain pasó por allí y Haeun le bloqueó el camino, insultándola. «Ustedes bichos que entraron por trato especial se atreven a pasar sin saludar». Haeun estaba a punto de golpearla, pero Jane habló, deteniéndolo. Eso permitió que Ain se fuera sin que nadie se atreviera a tocarla. Una secretaria estaba preparando muestras de vestidos para que J.N. eligiera para la fiesta de Hinun. Justo entonces, J.N. vio a Jane sentada sola en la parada del autobús, así que J.N. le dijo a la secretaria que enviara uno de los vestidos que había elegido a la casa de Jane. La fiesta de Hinun no estaba invitando a gente como Ain, pero quería asistir como la cita de Doon. Después de dudar un poco, Doon aceptó. Por otro lado, el vestido fue entregado a Jane. Al ver la marca del vestido, supuso que J.N. era la que lo había enviado. Esa noche, tuvo lugar la fiesta de bienvenida de Hinun. Ain enlazó brazos con Doon para asistir a la fiesta. Jane también hizo una aparición,
usando el impresionante vestido que JN había enviado. Mientras Ain fue a retocarse el maquillaje, se encontró con Heo-jin. En este punto, Ain dejó caer su acto falso. Le preguntó a Heo-jin: «¿Sabes quién me empujó, verdad? Alguien sabe sobre mi durmiendo contigo, y esa persona quiere matarme solo por eso». Mientras la fiesta estaba en marcha, la gente estaba comentando sobre cierta información que había sido publicada en las redes sociales. Jane pensó que era la conversación entre ella y Seun, pero resultó que no era así. Lo que a todos les emocionaba era información sobre la madre de Jin-un, quien fue etiquetada como la amante del presidente del grupo Medic. Jin-un se enfureció cuando Heo-jin sacó el tema para burlarse de él. Estaban a punto de pelear, pero la gente logró detenerlos. Justo entonces, JN apareció repentinamente allí. Caminó con confianza hacia Jin-un con gestos afectuosos, y les confirmó a todos que ella era su prometida. JN hizo eso para que la gente no menospreciara más a Jin-un. Yu-lui sonrió con ironía, preguntándose por qué alguien como JN querría comprometerse con un bastardo. En respuesta, JN dijo: «No tienes que preocuparte por mí. Deberías mejorar tu sentido del estilo, porque está por los suelos». Cuando el vestido que Yu-lui estaba usando era exactamente el mismo que el vestido que Jane estaba usando, el que JN había elegido antes, todo eso había sido planeado por JN desde el principio. Todos a su alrededor rieron alegremente al ver a Yu-lui usando exactamente el mismo vestido que Ain. Incluso sacaron sus teléfonos para grabar, lo que hizo que Yu-lui se volviera loca. Se giró y comenzó a gritarle a JN por avergonzarla. JN respondió con una mirada de absoluto desprecio y se fue con Jin-un. Justo después de eso, Yu-lui se giró para desahogar su ira en Ain, diciendo que siempre aparecía y arruinaba todo. Incluso arrojó todo un recipiente de comida sobre Ain. En este punto, Ain no pudo mantener la calma. Saltó sobre Yu-lui y le dio una lección que no olvidaría. Debido a que estaba tan humillada, Yu-lui no tuvo más remedio que irse. Ain finalmente entendió por qué JN había sido tan amable con ella. Para JN, Ain era solo una herramienta, como un peón en un tablero de ajedrez que solo se usaba cuando era necesario y luego se descartaba. Por aquí, Jin-un le preguntó a JN por qué había cambiado de opinión tan rápido. JN admitió que todo había sido planeado con anticipación. No dejaría que nadie le arrebatara su posición de reina en Diamond Six, y no podía permitirse el lujo de perder su puesto como heredera del grupo Andung. JN había estado observando a Jin-un durante los últimos días. Sabía que Jin-un no solo quería casarse con ella para pelear con sus hermanos en casa. Debe haber alguna otra razón porque Jin-un no parecía tan interesado en ser el heredero. Jin-un no reveló su razón, pero realmente quería cooperar con JN en este matrimonio porque beneficiaría a ambos planes. Al día siguiente, todos en la escuela estaban chismorreando sobre el vídeo de Yu-lui en la fiesta. Junto con eso estaba la noticia de que Jin-un y JN se iban a comprometer. Jin estaba de pie bastante bajo en la línea de sucesión, pero las cosas cambiarían si se casaba con JN. La madrastra de JN, Min-hee, también se enteró de esta información. Yu-lui se encontró con Ain y le dirigió una mirada amenazante. Prometió que primero se encargaría de JN, y luego sería el turno de Ain. Mientras tanto, Jane hizo planes para reunirse con Doon. Agarró la mano de Doon y le pidió que la llevara al salón Diamond Six. Pero Doon dijo que no cualquiera podía ir allí. Doon también reveló que ya no era miembro de Diamond Six. Al escuchar eso, Jane inmediatamente retiró su mano porque sabía que Doon ya no era valioso para ella. Por aquí, Su-hyun mencionó el rumor de que Jin-un y JN se iban a comprometer. Dijo que como Jin acababa de regresar, debía haber conocido a la familia de JN. Jane tenía mucha curiosidad sobre cómo Su-hyun sabía tanto. Le preguntó a Su-hyun: ¿conoces a Seun? Su-hyun admitió que la conocía y que sabía que había tenido un accidente. Pero Jane dijo: se lastimó a sí misma, no fue un accidente. ¿Sabes que el teléfono de Seun desapareció? ¿Me estás ocultando algo? Pero Su-hyun no reveló nada. Yu-lui no estaba feliz en absoluto de ver a JN y Jin-un juntos. Todavía no había superado la ira que JN le había causado en la fiesta esa noche. La maestra, Min-hee, repentinamente hizo arreglos para reunirse con Yu-lui en el estacionamiento. Min-hee sabía que Yu-lui quería derribar a JN en la escuela. Eso era algo que ella también quería. Prometió ayudar a Yu-lui a derrocar a JN ya que ambas tenían el mismo objetivo. Yu-lui luego fue a ver a Jane. Dejó a un lado lo que había sucedido antes y quería hablar abiertamente. Le preguntó a Jane: ¿sabes por qué Doon fue expulsado de Diamond? Es porque JN quería meterte allí. ¿Sabes cuál es el enemigo de mi enemigo? Dentro de poco, nos volveremos cercanos. Yu-lui definitivamente quería atraer a Jane a su lado. Jane pensó mucho en trabajar con Yu-lui. Esta era una oportunidad para que ella tomara el lugar de Jane y continuara existiendo en la escuela. El grupo Andung, la compañía de la familia de JN, estaba teniendo un proyecto de desarrollo de talento. JN realmente quería que Jane participara en la entrevista.
así que le dijo a su secretaria que diera la vuelta al auto y fuera al lugar de Jane. Esa noche, Jane le envió un mensaje de texto a Soo-hyun, diciendo: «Sé que tienes el teléfono de Seun. Si quieres mantenerlo en secreto, ven a verme». Justo entonces, J.N. apareció, sobresaltando a Jane, y ella envió el mensaje de todos modos. Jane todavía estaba enojada, así que preguntó en voz alta: «¿Por qué estás aquí?». Allí, J.N. dijo: «Deberías estar agradecida conmigo por la fiesta de ayer. Te dejé estar al mismo nivel que Yu-Lui. Tú fuiste la que eligió usar ese vestido. Yo solo te lo di. Debido a que moví una pieza para ti en mi tablero de ajedrez, te voy a pedir un favor más tarde». J.N. le dio a Jane los materiales de la entrevista para mañana. «Si lo haces o no depende de ti, pero el fondo de becas no lo dejará pasar. En el peor de los casos, perderás tu beca». Al día siguiente, Jane se vio obligada a participar en la entrevista porque no quería perder su beca escolar. Basándose en los materiales que J.N. le había dado, Jane lo hizo muy bien. Afuera, Jane repentinamente se encontró con Jae-un. Debido a que no había cámaras allí, él comenzó a atacarla. Estaba enojado de que Jane se hubiera atrevido a meterse con él cuando afirmaba ser miembro de Diamond Six. De pie arriba, Ain sonrió alegremente mientras presenciaba la escena. J.N. le preguntó a Jane: «¿Te encargaste del vídeo del pervertido tuyo cambiándote de ropa?». Jane tenía muchas sospechas sobre Soo-hyun, así que le preguntó a J.N. «¿Sabes algo sobre él?». J.N. pensó que Jane estaba preguntando sobre Soo-hyun porque quería conocerlo o salir con él, así que dijo: «No es diferente de Doon y Ain. Las chicas son solo adornos para él». Jane reveló: «No es así. No hace mucho tiempo, vi el teléfono de Seun en el bolso de Soo-hyun. De pie detrás de ellos, Soo-hyun escuchó todo». Esa noche, J.N. y Hin-un tenían una cita con el padre y la madrastra de J.N., Min-hee. Hin-un no dudó en llamarla mamá. Hin-un también admitió que él y J.N. eran una gran pareja. El presidente Bak apoyaba mucho este matrimonio. Quería que Hin-un se convirtiera en alguien útil para J.N. y el grupo Andung. Debido a que nunca había conocido a la madre de Hin-un, Min-hee quería conocerla. Hin-un dijo: «Mi mamá regresará pronto al país. Cuando llegue aquí, haré arreglos para que se conozcan de inmediato». Afuera, Hin-un le preguntó a J.N. sobre su rostro inexpresivo anterior: «¿Te sientes incómoda en algún lugar? ¿Podría ser porque tu madrastra dijo que quería que tu hermano menor creciera para ser como yo que estás enojada?». J.N. insistió: «Ese no es mi hermano, solo un bastardo». Esto tocó involuntariamente un nervio con Hin-un ya que él también era un bastardo. Al regresar a casa, Hin-un recibió un vídeo de una persona misteriosa. Mostraba a Jane y Ain peleando en la piscina. Al mismo tiempo, recibió una llamada de su padre. El señor Cha estaba muy feliz de escuchar que el presidente Bak estaba muy complacido con Hin-un. Elogió a Hin-un como talentoso y mejor que sus hermanos. Estaba ansioso por el momento en que pudiera relacionarse con el presidente Bak. Si eso sucediera, sería como si el grupo Andung también estuviera en sus manos. Tan pronto como colgó, su asistente le preguntó al señor Cha qué haría con Hin-un. Después de tomar el control del grupo Andung, también quería deshacerse de su hijo. Jane regresó a casa y su padre dijo: «Tengo un regalo para ti». Entró en su habitación y había un vestido en la cama, junto con algunas palabras que su padre le había escrito. Su padre siempre creyó en su hija. Todo estaría bien, y la amaba mucho. Después de leer eso, Jane se sintió abrumada por la emoción, y las lágrimas brotaron en sus ojos. Al día siguiente, Hin-un visitó repentinamente a la madre biológica de J.N. Ella elogió a Hin-un hasta el cielo y elogió el atento ramo de flores. Al escuchar eso, Hin-un dijo: «Te enviaré flores todos los días». Ella estaba muy feliz de escuchar a Hin-un decir eso, y J.N. estaba feliz por ella. Había pasado mucho tiempo desde que J.N. había visto a su madre sonreír tan brillantemente. Hin-un también lo estaba. Esta era la primera vez que veía a J.N. sonreír. Cada vez más, J.N. sentía afecto por Hin-un. Sintió que Hin-un no parecía tener ningún afecto por su padre. J.N. luego le pidió un favor a Hin-un. Quería conectarse con el hospital de la familia de Hin-un y él aceptó de inmediato. J.N. se preguntó: «¿No vas a preguntarme para qué es?». Él dijo: «Con J.N. no hay necesidad de preguntar. Lo que sea que hagas tiene una razón». Por aquí, el presidente de la escuela fue a ver a Ain. Quería saber si estaba teniendo alguna dificultad después de regresar a la escuela. Ella dijo: «Todos me están tratando muy bien. Bueno, si recuperas tus recuerdos, recuerda avisarme. Siempre estoy listo para escucharte en cualquier momento». Al mismo tiempo, Don también estaba allí, así que el señor Hae-won se fue. Don le preguntó a Ain: «¿Cuánto tiempo vas a evitarme?». Luego se disculpó con ella por lo que había sucedido ese día. Ain dijo: «No necesitas disculparte, y ya no necesitas llevarme a casa. No tengo tiempo para estas tonterías. Tú y yo ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Voy a tomar el lugar de Jane en Diamond. Eso es lo más importante para mí ahora mismo. Y ya no te necesito». Solía gustarle la inocencia de Don,
pero ahora estaba harta de ella. Le aconsejó a Doon que no se aferrara a ella de ahora en adelante. Mientras tanto, el mujeriego Heo-jin se estaba acercando a otra chica. Le dio un regalo a esta chica, haciéndola muy feliz. De pie afuera, Yu-lui presenció todo pero solo pudo contener su ira por dentro. Yu-lui se fue y se encontró con Jin-un cerca. No pudo evitar preguntarse por qué Yu-lui sabía lo que estaba pasando pero estaba dejando que Heo-jin hiciera lo que le placiera. ¿No sabes que eres muy hermosa y cautivadora? Yu-lui luego arrebató el cigarrillo de la boca de Jin-un y le dio algunas caladas. Estaba de mal humor, y que alguien la felicitara así hizo que Yu-lui se sintiera bien. Luego le preguntó a Jin-un, ¿quieres ir a un lugar divertido conmigo por un rato? Jin-un y Yu-lui luego se llevaron el uno al otro a un bar. En el otro lado, Heo-jin y su nueva novia estaban allí, y estaban siendo muy cariñosos. Jin-un se preguntó si Yu-lui solo quería venir aquí para ver eso. Ella confirmó que ese era el caso. Me tomé la molestia de venir aquí solo para ver eso. Tuve que verlo con mis propios ojos para creerlo. Cuando Yu-lui estaba a punto de irse, un grupo de chicos le bloqueó el camino. Al ver eso, Jin-un se levantó para proteger a Yu-lui y retrocedieron. Al ver esa acción, le agradeció a Jin-un, y luego le preguntó si podía llamarlo si alguna vez se metía en problemas. Jin-un asintió con la cabeza en señal de acuerdo ante su sonrisa satisfecha. Al mismo tiempo, Jae-in y la dueña del bar también estaban en este bar. Querían encontrar a Su-hyun para preguntarle sobre el teléfono de Seun. Debido a que había tanta gente en la fila, la dueña del bar quería usar sus encantos en el guardia de seguridad. Pero no importaba lo que hiciera, todavía tenían que esperar en la fila como todos los demás. Al ver eso, Jane sacó su poderosa tarjeta de membresía de Diamond Six, y los guardias de seguridad les dieron prioridad para entrar. Y dentro, los dos se separaron para buscar a Su-hyun. Aquí, Jane se sorprendió al ver a Jin-un con Yu-lui. Cuando esos dos salieron, Heo-jin también los vio. Jane le dijo a la dueña del bar que acababa de ver a Jin-un con Yu-lui. La dueña del bar se preguntó si los dos estaban saliendo. Pero Jane no lo creía. Justo entonces, los dos vieron a Su-hyun y fueron a buscarlo. Su-hyun se sorprendió al ver a Jane aquí. Se dio cuenta de que Jane fue quien le había enviado el mensaje anónimo. Al mismo tiempo, alguien con una máscara arrebató el bolso de Su-hyun y huyó. Los tres lo persiguieron hasta afuera, pero no pudieron atraparlo. Corrió por su vida y se topó con J.N.A. También lo hicieron Su-hyun y Jane, por lo que lo perdieron de vista. Al ver a Su-hyun y Jane, J.N.A. se fue sin decir una palabra. Jane luego le preguntó a Su-hyun si era Black Dog. Negó esta absurda acusación. Entonces, ¿por qué estaba el teléfono de Seun con él? En este punto, Su-hyun tuvo que contarle todo a Jane. Dijo que Soo-man había subido a la azotea de la escuela ese día para evitar que Seun publicara el vídeo de Jane, pero Seun estaba discutiendo con alguien en la azotea. Debido a que estaba demasiado oscuro, Soo-man no pudo distinguir quién era esa persona, pero vio a Seun filmando a esa persona con su teléfono. Aparentemente, el teléfono de Seun tenía la cara del culpable. Debido a que el teléfono tenía una contraseña, no sabía si Soo-man había eliminado el vídeo de Jane o no. Entonces todos entraron en pánico cuando ese teléfono fue tomado por una persona enmascarada. También se preguntaron por qué J.N. había estado allí antes. Resultó que la persona enmascarada que tomó el teléfono era Heo-jin. También fue la última persona en reunirse con Seun en la azotea, y hubo una pelea cuando Seun intentó filmar su rostro. Por otro lado, Su-hyun y Jane estaban revisando las cámaras de seguridad del bar. Aquí, Jane descubrió que Heo-jin también había estado en el bar al mismo tiempo. Por otro lado, Heo-jin había desbloqueado el teléfono de Seun. Eliminó todos los vídeos relacionados con él. También vio un vídeo de Ae-in cambiándose de ropa en el teléfono. Al día siguiente, se difundieron rumores en las redes sociales de que J.N. estaba usando drogas. Las drogas fueron robadas del hospital de su familia. Al escuchar esto, Min-hee criticó a J.N. diciendo, ¿no puedes simplemente callarte por un día? Ya he encubierto el hecho de que tu madre es adicta a las drogas, y ahora están surgiendo rumores sobre ti usando drogas. J.N. sonrió ante su falsa preocupación. Heo-jin le mostró a Yu-lui el teléfono de Seun. Admitió que contenía un vídeo de él y Jae-in durmiendo juntos. Se disculpó con Yu-lui por eso y quería comenzar de nuevo con ella, pero Yu-lui no podía aceptar a un tramposo. Sin tener otra opción, Heo-jin le mostró a Yu-lui el vídeo de Jae-in cambiándose de ropa. Su actitud cambió inmediatamente, y parecía disfrutar del vídeo. Yu-lui luego fue a ver a Ae-in para hablar sobre los rumores de que J.N. estaba usando drogas. Sacó una botella de pastillas y quería que Ae-in la pusiera en el casillero de J.N. Si hago esto, ¿qué me darás? Inmediatamente, Yu-lui sacó el vídeo de ella durmiendo con Heo-jin. Si este vídeo fuera publicado, Ae-in sería expulsada de inmediato. No había ningún trato aquí. Ae-in se vio obligada a hacer lo que Yu-lui dijo si no quería meterse en problemas. Yu-lui prometió que si se convertía en la reina de Diamond Six, podría darle un lugar allí a Ae-in, como J.N. estaba tratando a Jane. Ae-in estaba furiosa porque Yu-lui ahora tenía control sobre su debilidad.
Dawn luego descubrió que Ain solo estaba fingiendo tener amnesia y ahora estaba siendo utilizada por Yului. Dawn no creía que Yului dejara entrar a Ain en Diamond Six si hacía lo que le decía, pero a Ain no le importaba eso. Lo que absolutamente tenía que hacer era entrar en el poderoso grupo, Diamond. Ji-nun defendió a J.N. contra los rumores de que estaba usando drogas. Insistió en que J.N. no estaba haciendo eso, y no importaba lo que sucediera, su compromiso con J.N. no cambiaría. Heo-jin luego arrastró a Ji-nun afuera para hablar. Pensó que Ji-nun estaba teniendo dos relaciones a la vez con J.N. y su prometida, Yului. Lo había visto todo en el bar. Ji-nun se rió y dijo, incluso si eso es cierto, no hay nada que puedas hacer al respecto. Y es más probable que te echen de Diamond Six que a mí. J.N. regresó a clase, y la gente le bloqueó el camino. Sospechaban que había drogas en el casillero de J.N. Para demostrar que era inocente, Yului le dijo a J.N. que simplemente abriera su casillero. Pero cuando lo abrió, no había drogas, lo que hizo que Yului se sintiera extraña ya que había planeado todo. Yului se giró para mirar a Ae-in con una mirada sospechosa. Yului sacó todo para revisar, y de repente había una botella de pastillas. Heo-jin la sostuvo en su mano y le preguntó a J.N. ¿qué es esto? Al ver la lesión en su brazo, Jane recordó a la persona enmascarada que robó el teléfono, porque Su-hyun había dicho que el tipo también se había lesionado mientras peleaba por el bolso. Al mismo tiempo, el presidente de la escuela apareció y quería hablar con J.N. Ella insistió en que no hizo ninguna de estas cosas, pero le dijo que necesitaba hacerse una prueba para demostrar su inocencia. Tu padre ya ha aceptado. Ahora entiendes la situación, ¿verdad? J.N. luego se vio obligada a hacerse un análisis de sangre y esperar los resultados. Y el presidente de la escuela hizo arreglos para que sus subordinados tuvieran una reunión con el presidente Cha. En el aula, Yului y todos los demás estaban chismorreando sobre J.N. Su madre es alcohólica, sus padres están divorciando, una maestra de la escuela se ha convertido en su madrastra, y ahora J.N. está involucrada en el uso de drogas. Jane estaba molesta por las palabras de Yului. Aconsejó a Yului que no fuera tan extrema. Los resultados ni siquiera están listos todavía, ¿y estás actuando como si lo supieras todo? ¿O fuiste tú quien puso las drogas en el casillero de J.N., así que lo sabes todo? En lugar de preocuparte por los asuntos de otras personas, deberías vigilar de cerca a tu prometido. Ha habido rumores últimamente de que está usando drogas en los bares. Por aquí, J.N. se sorprendió porque los resultados de la prueba fueron positivos, cuando su madrastra, Min-hee, había cambiado su medicación antes. Todo había sido planeado por Min-hee y Yului desde el principio. J.N. seguía insistiendo en que no usaba ninguna sustancia ilegal, pero nada podía cambiar el hecho de que la evidencia estaba justo frente a todos, después de que Ain pusiera las drogas en el casillero de J.N. a petición de Yului. Quería que Ain cumpliera las condiciones que había prometido antes, eliminar el vídeo íntimo entre ella y Heo-jin y hacerla entrar en el poderoso grupo Diamond Six. Yului se rió porque Ain creyó en sus promesas vacías. Yului era verdaderamente una zorra astuta, usando a otra persona para eliminar al oponente duro, J.N., mientras que Ain solo podía tragar su ira. Justo después de eso, Ain le envió un mensaje de texto a Jane, diciéndole que viniera rápidamente antes de que ella revelara todo. Al mismo tiempo, Jane vio a Ji-nun y Yului dentro de una habitación. Yului estaba siendo cariñosa con él, aturdiendo a Jane, pero eso era solo la mitad de la verdad. Adentro, Yului estaba seduciendo a Ji-nun. Quería saber a quién elegiría Ji-nun en este momento, a alguien que tenía todo como ella o a una J.N. que estaba en problemas. Yului no pensó que Ji-nun pudiera comprometerse con J.N. nunca más. Incluso si tuviera el grupo Andung, su padre no aceptaría traer a J.N. a la familia. Ji-nun no pensó que J.N. estuviera usando drogas. Insistió en que podría haber sido incriminada por alguien. Yului también reveló que la madrastra de J.N., Min-hee, sabía sobre esto. En este punto, Ji-nun entendió que Yului era la cómplice. Jane fue al punto de encuentro para reunirse con la otra Ain. Ain quería saber si Yului fue quien la empujó del tejado esa noche. Jane tenía el collar de Yului, ¿verdad? Pero Jane no quería exponer a Yului ahora mismo. Quería esperar el momento adecuado. Si actuaban precipitadamente, serían ellas quienes saldrían heridas. Pero Ain no podía esperar más, porque estaba siendo amenazada por la misma persona que quería matarla. No tenía nadie en quien confiar, mientras que Jane tenía a J.N. y a Diamond Six. En respuesta, Jane dijo que incluso si entraba en Diamond Six, no cambiaría nada. Ese poderoso grupo era solo una ilusión para personas como ellas. ¿Dawn sabía sobre las cosas que le hizo a J.N.? Escuchar el nombre de Dawn enfureció a Ain. Pensó que mientras estaba en coma, Jane había estado viéndolo. Pensó que Jane había tocado todo lo que debería haber sido suyo. Jane prometió encargarse de todo ella misma. Llevaré ese collar al presidente de la escuela. Si todo va bien, iré a la estación de policía. Escuchar eso hizo feliz a Ain. Por aquí, J.N. insistió a su padre en que realmente no sabía nada. Debido a que no podía dormir, solo tomó la medicación que su madre había comprado.
Aún así, el presidente Bak no quería escuchar las explicaciones de JNA. Cortaría todo el apoyo financiero a su hija de inmediato y planeaba enviar a JNA al extranjero. Afuera, reporteros y periodistas seguían apuntando sus cámaras a JNA. Sin otra opción, se vio obligada a salir por la puerta trasera. JNA entonces encontró un hotel para alquilar una habitación por la noche, pero sus tarjetas de pago habían sido bloqueadas por su padre. Al mismo tiempo, su padre estaba descargando su ira sobre Jin-un sobre la situación de JNA. Advirtió: si este matrimonio fracasa, no esperes volver a ver a tu madre. No solo eso, sino que cortaré todo el apoyo financiero y la venderé en el barrio rojo de Filipinas. Aún así, Jin-un pensó que esta era una buena oportunidad para pedir más acciones a la familia de JNA. Todavía quería celebrar la ceremonia de compromiso como estaba planeado, y prometió resolver la situación de JNA. Poco después, el señor Choi y el señor Hae-won fueron a ver al padre de JNA. El señor Hae-won reveló que ya había contratado a un abogado para que se encargara del caso de JNA, y la escuela también estaba haciendo todo lo posible para ayudar a JNA. El señor Choi quería seguir adelante con la ceremonia de compromiso como estaba planeado, pero quería que el presidente Bak transfiriera una subsidiaria del grupo Andung a Jin-un por adelantado, porque casarse con una nuera como JNA sería un riesgo para su familia. El señor Choi pensó que era como invertir en el futuro de la joven pareja, pero el presidente Bak realmente dudaba sobre esto. Mientras tanto, JNA tuvo que ir a la casa de Jae-in porque no tenía otro lugar a donde ir. Quería quedarse allí por la noche, y Jae-in estuvo de acuerdo. El padre de Jae-in lo sabía y trajo fruta para las dos. Fue muy considerado y siguió preguntándole a JNA si estaba bien quedarse allí, y elogió a JNA por ser bien educada. Pero Jae-in insistió en que no era bien educada. Jae-in reveló que solo los invitados VIP podían comer fresas de su padre. Esta era una comida que a mi difunta madre le gustaba mucho cada vez que estaba embarazada, pero no podíamos permitirnos comerla a menudo. Fue una coincidencia que a la madre de JNA también le gustara mucho comer fresas. Jae-in preguntó, y se enteró de que JNA no había cenado, así que fue a la cocina para hacer fideos para su amiga, pero desafortunadamente no quedaba ningún paquete. Jae-in tuvo que salir a comprar fideos para JNA. En el camino de regreso, Hae-un la siguió e intentó atacarla, pero afortunadamente, Soo-hyun apareció a tiempo para detenerlo y le dio una paliza que no olvidaría. Soo-hyun advirtió que había filmado todo, como se estaba escabullendo como un pervertido, y que, si no quería ir a la estación de policía, debía abandonar la escuela. Justo después de eso, Jae-in agradeció a Soo-hyun. Soo-hyun quería recoger a Jae-in y llevarla a la escuela al día siguiente porque temía que volviera a meterse en problemas, pero ella dijo que ya tenía a alguien con quien ir mañana. Mientras JNA comía felizmente los fideos instantáneos, Jae-in estaba sentada y pensando en algo. JNA pudo sentir esto, pero no quiso preguntarle al respecto. Jae-in le dio a JNA la cama cálida y cómoda, mientras que ella durmió en el suelo. Jae-in le confesó a JNA, ¿qué se supone que haga a partir de ahora? Si tan solo alguien pudiera darme la respuesta correcta. ¿Qué sentido tiene obtener respuestas de otras personas? Personas como tú probablemente no necesitan esas cosas, porque tu entorno es diferente al mío. Tienes todo lo que personas como yo nunca podremos tener. JNA no creía que las dos tuvieran diferencias. Puede que lo parezca en la superficie, pero tener dinero no significa que no tengas preocupaciones o soledad. Jae-in entonces preguntó sobre el uso de drogas, y JNA insistió en que no había usado ninguna. Estaba segura de que su madrastra, Min-hee, había cambiado la medicación, y que había hecho que alguien pusiera las drogas en su casillero. Después de dudar por un momento, Jae-in también reveló algo impactante a JNA. Hoy, vi a Jin-un y Yu-lui besándose. Parece que Yu-lui está planeando arrastrarte al fondo y luego hacer algo con Jin-un también. Al día siguiente, Yu-lui fue a ver a su madre y quería comprometerse con Jin-un. Su madre se quedó atónita al escuchar a su hija decir esto. Pero se supone que Jin-un está con JNA, ¿verdad? Ya he arrastrado a JNA al fondo, y voy a comprometerme con Jin-un. Deberías empezar a buscar un vestido de novia. Además, el grupo Medic de Jin-un es mejor que el hotel de Heo-jin. Al escuchar esto, su madre inmediatamente apoyó a su hija. Si ves algo bueno, tienes que agarrarlo rápidamente o alguien más te lo arrebatará. Por aquí, Jae-in le reveló a JNA sobre el momento en que las dos se toparon bajo el puente. En ese momento, ella y Soo-hyun estaban persiguiendo a alguien que robó el teléfono de Seun. Jae-in no estaba segura, pero pensó que esa persona era Heo-jin. También pensó que él era el culpable en el caso de Seun. Escuchar eso sorprendió a JNA, y luego Jae-in le dio a JNA una chaqueta. Antes, JNA siempre era conducida en un coche cálido, pero ahora tenía que caminar a la escuela, así que sabía que JNA tenía mucho frío. JNA entonces fue a ver a su madre. Insistió a su madre en que no había hecho nada como lo que estaba escrito en las noticias. Por supuesto, su madre creyó lo que dijo su amada hija, y luego JNA le preguntó a su madre si podía quedarse allí a partir de ahora. Por otro lado, Jin-un bloqueó a la madrastra de JNA, Min-hee, y reprodujo una grabación de una conversación entre ella y su secretaria, Hon.
Antes, Min-hee le había dicho a la secretaria que cambiara la medicación de JNA, y después de que terminara la tarea, le dio a la secretaria una recompensa. Esto significaba que despediría a la secretaria de la familia Bak. La secretaria sabía que ella se retractaría de su palabra, así que grabó en secreto la conversación y se la dio en secreto a Ji-nun. Aquí, Ji-nun quería que Min-hee terminara el caso de uso de drogas de JNA, que terminara todo con una confesión de la secretaria Hon. Si puedes manejarlo, borraré esta grabación. No tienes que preocuparte por la secretaria Hon, solo ha cometido un delito por primera vez, así que solo estará en la corte por 3 años como máximo. Después de que sea liberada, arreglaré un trabajo para la secretaria Hon en nuestro fondo de bienestar. El padre de la secretaria Hon está en el hospital, y el grupo de mi familia lo cuidará de por vida. Ji-nun le dio la grabación y luego se fue. JNA compró pan para su madre y se encontró con Ji-nun aquí. Recordando lo que Jane había dicho ayer, ya no estaba interesada en verlo. Afuera, le preguntó a Ji-nun, ¿qué estás tramando? Quiero saber quién eres realmente. Ji-nun recordó lo que la secretaria Hon le había dicho. Admitió que hizo lo que Min-hee ordenó porque necesitaba desesperadamente dinero, aunque no quería dañar a su jefa, JNA. La jefa es así por fuera, pero por dentro, es una niña, con mucho dolor y muy frágil. Volviéndose, Ji-nun insistió en que solo era alguien que quería casarse con ella. En el ajedrez, hay una táctica llamada molino de viento, y soy el mejor en eso. JNA estaba realmente confundida por los significados ocultos de Ji-nun. Jane le reveló a Su-hyun que la persona que robó el teléfono de Seun era Heo-jin. Tiene una cicatriz en su muñeca, justo como lo que dijiste. Jane entonces fingió ser perro negro para atraer a Heo-jin, y le envió un mensaje de texto para que se reuniera con ella esta noche en el sótano del edificio de práctica. Al mismo tiempo, Ah-in llamó, pero Jane no respondió. Esa noche, Su-hyun siguió a Heo-jin, pero luego le perdió la pista. Y Jane estaba en el punto de encuentro, esperando que Heo-jin llegara. Justo entonces, Yu-lui envió el vídeo de Jane cambiándose de ropa y advirtió, a partir de este momento vas a ser mi perra. Inmediatamente, Jane corrió a casa de Yu-lui. Por otro lado, Su-hyun llamó a Jane para informarle de la situación, pero ella no respondió. Sintiendo inquietud, Su-hyun regresó al punto de encuentro para buscar a Jane, pero no estaba allí. Mientras tanto, Jane estaba frente a la casa de Yu-lui, pero no quería reunirse con ella y le envió un mensaje de texto a Jane, diciéndole que pensara muy cuidadosamente sobre lo que haría de ahora en adelante y cómo lo haría por ella. La madre de Yu-lui le informó a su hija que la situación se había revertido en las noticias y que JNA había sido declarada inocente. Para no verte implicada, deberías ir a JNA, arrodillarte y rogarle perdón. Yu-lui estaba furiosa por esto. Después de ser absuelta de los cargos, JNA entró con confianza a la escuela. Ahora, nadie ni ninguna palabra se atrevía a apuntarle más. Y Jane de repente se tomó un tiempo libre de la escuela y se escondió sola en su habitación. JNA también le envió un mensaje de texto para preguntarle qué estaba pasando, pero ella no quiso responder. Ji-nun envió sus felicitaciones cuando JNA regresó oficialmente. Ella le preguntó a Ji-nun sobre la secretaria Hon. ¿Fuiste tú quien lo hizo? Porque no hay forma de que hubiera confesado por su cuenta. Ji-nun no respondió, pero le preguntó a JNA cuál era su próximo plan. Ella insistió en que expondría a Yu-lui como la culpable de la caída de Ah-in desde la azotea. En cuanto a su madrastra, Min-hee, la haría desaparecer por completo. JNA le mostró a Ji-nun los resultados de la prueba de ADN, que demostraron que el niño que estaba esperando no estaba relacionado con su padre. JNA lanzaría esto en el canal de Black Dog. Por otro lado, Jane pensó mucho sobre la amenaza de Yu-lui. Justo entonces, Su-hyun apareció y le preguntó qué había pasado anoche. Jane se disculpó con Su-hyun y luego prometió que se mantendría en contacto la próxima vez. Al escuchar eso, Su-hyun se preocupó menos. Por otro lado, Ah-in le reveló a Do-on que Yu-lui fue quien me empujó. Do-on se sorprendió mucho al enterarse de esta impactante verdad. Esa noche, las familias de JNA y Ji-nun tuvieron una reunión. Ambas familias estaban felices de que JNA hubiera sido absuelta de los cargos en el caso reciente. En esta ocasión, el señor Hae-won hizo una sugerencia sobre la ceremonia de compromiso, que la ceremonia de compromiso se celebrara en el 35 aniversario de la fundación de Yeongdam. El señor Choi pensó que esta sugerencia era muy razonable. Y el presidente Bak quería escuchar las opiniones de los dos. Ni Ji-nun ni JNA tenían ninguna opinión, y ambos estuvieron de acuerdo. Heo-jin se preguntó, ¿todavía estás aferrado al teléfono de Seun? Ayer, Black Dog de repente me envió un mensaje de texto. Dijo que sabía que yo tenía el teléfono de Seun y quería reunirse conmigo, pero no me atreví a ir porque temía que sucediera algo malo. Yu-lui estaba segura de que alguien había visto a Ji-nun robar el teléfono. Estaba furiosa por la estupidez de Heo-jin. Aquí, también quería terminar todas las relaciones con Heo-jin. Dijo que había soportado suficiente y le aconsejó a Heo-jin que no hiciera de esto un gran problema para las dos familias. Yu-lui también se preguntó por qué estaba tan obsesionado con el teléfono de Seun. ¿Era él el culpable que la empujó desde la azotea?
Al escuchar esto, Heo-jin negó esas acusaciones. El misterioso Black Dog comenzó a publicar información impactante sobre la escuela Yeongdam, afirmando que el culpable que empujó a las estudiantes en la azotea estaba en Diamond Six. Yu-lui y Heo-jin se quedaron atónitos al ver esta información, aunque Black Dog no nombró específicamente a nadie. Inmediatamente, Yu-lui revisó las imágenes de la cámara de seguridad en el sótano de la sala de práctica, donde Black Dog quería reunirse con Heo-jin. Aquí, Yu-lui descubrió la presencia de Jane allí. Jane fue a ver a Yu-lui para preguntar: ¿obtuviste mi vídeo cambiándome de ropa de Heo-jin? En respuesta, señaló que Jane era Black Dog, y luego reprodujo el vídeo de Jane estando presente en el sótano de la sala de práctica. ¿Qué pasa si le doy esto al presidente de la escuela? Eres Black Dog, la que le envió un mensaje de texto a Heo-jin para que se reuniera allí. Jane no quería explicar y le preguntó a Yu-lui dónde estaba el teléfono de Seun. Pero Yu-lui siempre mantuvo una actitud arrogante porque tenía el vídeo cambiándose de ropa para controlarla. En respuesta, Jane dijo que diría todo como los rumores de Black Dog. En ese punto, estarás acabada igual que yo. Yu-lui sonrió provocativamente, porque esas cosas no podrían derribarla. Por el contrario, podría fácilmente culpar a Jane de todo. Yu-lui le hizo una petición a Jane y la obligó a hacerlo. En la ceremonia de compromiso de J.N. y Jinun, quería que Jane le dijera a todos que J.N. fue quien empujó a Ain en la azotea. De lo contrario, enviaré tu vídeo a tu papá, y enviaré el vídeo de la cámara de seguridad al presidente de la escuela. Al escuchar esto, Jane entró en pánico. Jane entonces le reveló todo a Su-hyun, sobre el vídeo cambiándose de ropa y el vídeo de mí apareciendo en el sótano de la sala de práctica estando en manos de Yu-lui. Lo está usando para acusarme de ser la misteriosa Black Dog. Yu-lui está tratando de empujar a J.N. y a mí al fondo del abismo. Por otro lado, Yu-lui fue a ver a J.N. de nuevo para provocarla. Admitió que todo lo que estaba haciendo era por J.N. También insistió en que nadie en la escuela la respetaba porque todos se burlaban y la maldecían a sus espaldas. Lo sentí por ti, así que traté de ser paciente y ser tu amiga. En respuesta, J.N. dijo que la que debía ser compadecida era ella, hizo todas esas cosas por su complejo de inferioridad y duda de sí misma. Escuchar eso enfureció aún más a Yu-lui. Prometió empujar a J.N. al profundo abismo, para que nunca más pudiera subir. J.N. sintió que Jinun no estaba de su lado. Realmente quería saber cuál era el propósito de Jinun. No quería seguir siendo un peón para que Jinun la guiara más. Jinun no lo reveló, pero le aconsejó a J.N., no hagas que vuelque este tablero de ajedrez por tu culpa. Jane fue personalmente a casa de J.N. Se preguntó en voz alta a J.N. si debería seguir quedándome en Diamond Six. Ahora, todas las acusaciones han sido aclaradas, y siento que puedo encargarme de mis propios estudios. Diciendo eso, Jane se apresuró a irse. Por otro lado, Ain recibió una llamada de Doon. Reveló que estaba a punto de irse a estudiar al extranjero. Estaba harto de este lugar y quería encontrar un nuevo lugar. Doon le preguntó a Ain si quería irse con él. Ella le agradeció por esto, pero en este momento no podía darle una respuesta. Justo después de colgar, Heo-jin apareció. Él culpó a Ain de todo. Por tu culpa, Yu-lui rompió el compromiso conmigo. Por tu culpa del vídeo de la cámara oculta, todo resultó así. Heo-jin llamó a Ain una puta sucia en su cara. Al escuchar esto, Ain no pudo mantener la compostura. Tú eres la verdadera puta, durmiendo con esta y con aquella. Sin decir otra palabra, Heo-jin abofeteó a Ain y luego comenzó a torturarla sin piedad. Después de que se cansó de golpearla, finalmente se fue. Ain cojeó a casa, cubierta de heridas. Justo entonces, se encontró con Jane en el camino. Jane se sorprendió al ver a su tocaya en este estado. Con palabras débiles, Ain le pidió ayuda a Jane. Quería que Jane expusiera los crímenes de Heo-jin y Yu-lui, porque Jane era la única testigo. En este punto, Jane admitió que ese collar ya no estaba conmigo. Ain quedó devastada al saber que Jane le había estado mintiendo todo este tiempo. También se dio cuenta de que en el momento en que cayó de la azotea, Jane había fingido no saber nada. Esperaba que a partir de ahora Jane no mintiera más. Ain de repente corrió hacia la calle cuando vio un camión cruzar. Ver esta escena impactó a Jane. Hoy, Jane salió agotada de la estación de policía. Recordó el momento en que Ain caminó directamente hacia la trayectoria del camión. De vuelta en casa, Jane se acurrucó en una esquina, asustada. En el colegio Cheongdam, se informó que anoche, antes de que Ain muriera, había estado con Heo-jin. Heo-jin estaba sentado leyendo las noticias cuando Jae-un irrumpió en el aula. Furioso, agarró a Heo-jin por el cuello y lo culpó de todo. Heo-jin trató de explicar, pero Jae-un no lo soltó. Creía que la muerte de Ain era culpa de Heo-jin y lo golpeó hasta que los otros estudiantes intervinieron, y luego Jae-un accedió a irse. En este punto, los demás finalmente creyeron que la muerte de Ain era real. Y a Heo-jin le sangraba la boca por el golpe. En el baño, Yu-lui estaba aturdida y cansada cuando Jae-un irrumpió y agarró a Yu-lui por el cuello.
Jae-un culpó a Yu-lui por empujar a su Ae-in. Jae-un le gritó a Yu-lui y ella admitió con indiferencia: sí, fui yo, ¿y qué? Y actuó como si no hubiera nada que Jae-un pudiera hacerle porque Ae-in ya estaba muerta de todos modos. Y dijo que esta vez, Yu-lui no fue quien mató a Ae-in, haciendo que Jae-un quisiera golpear a Yu-lui, pero tuvo que detenerse porque no se atrevía a golpear a una chica. Así que Yu-lui se burló: Jae-un es débil, no pudo proteger a Ae-in. Entonces Jae-un se enfureció y advirtió a Yu-lui que sería responsable de la muerte de Ae-in hasta el final. Pero el rostro de Yu-lui mostró poco temor y mucha intriga. J-na persiguió a Doon. Dijo que esta vez, la muerte de Ae-in era su responsabilidad, y confesó que le había dado el collar de Ae-in al presidente. Doon la culpó, y J-na dijo que tenía que hacer lo que tenía que hacer en ese momento, haciendo que Doon admitiera que estaba furioso porque no podía hacer nada. Ahora, al escuchar esto, Doon sintió que no podía quedarse más en esta escuela. Las chicas malas estaban hablando mal. Desde que Jane vino a la escuela, mucha gente ha muerto y sintieron lástima por Ae-in, muriendo y volviendo a la vida y luego muriendo trágicamente. Una de ellas incluso preguntó: ¿Jane realmente mató a Ae-in? Entonces Jane advirtió: sigan cotorreando y realmente las mataré. Luego fue a hablar con Yu-lui. Tenemos que hablar en el sótano. Yu-lui se reunió con Jane. Jane dijo que en la ceremonia de compromiso de J-na, daría un discurso de felicitación. Al escuchar que Jane diría todo, los ojos de Yu-lui se iluminaron y preguntó: ¿de verdad? Al escuchar a Jane decir que acusaría a J-na de matar a Ae-in, por lo que necesitaba que Yu-lui borrara el vídeo, pero Yu-lui definitivamente no estuvo de acuerdo. Exigió que Jane hiciera el discurso muy convincente y aplastara a J-na, y luego Yu-lui lo borraría. Yu-lui no confiaba en Jane porque era un bicho de trato especial y dijo directamente que el vídeo ya no estaba en sus manos, sino en las del responsable. Así que si Jane no lo decía ese día, entonces ese vídeo sucio se extendería por todas partes, todo para advertir a Jane que si tenía algún esquema en mente, debía abandonarlo, dejando a Jane indefensa. En la sala de espera, Ji-nun no entendía por qué había tanto drama ya que solo se había transferido aquí. Entonces J-na le dijo que todo había sido así desde que Yu-lui comenzó a causar problemas. Ji-nun sabía que ahora se trataría de una lucha de poder. Jane era una estudiante becada de la Fundación Andung, por lo que daría un discurso en la ceremonia de compromiso porque era simbólico. Ahora, los dos habían puesto sus cartas sobre la mesa y estaban compartiendo francamente sus objetivos. El objetivo de Ji-nun era destruir la empresa de su padre y, de paso, destruir el colegio Cheongdam. También transferiría todas sus acciones en Andung a J-na, por lo que con solo unos pocos puntos porcentuales más, Andung sería de J-na. Ji-nun creía que J-na sería la presidenta más joven, lo que hizo que J-na sintiera curiosidad por su futuro esposo. Doon estaba sentado solo cuando Jane vino a verlo. Doon, desconsolado, culpó a Jane por no salvar a Ae-in, sin comprender cuánto había sufrido Jane en todo este lío. Jane respondió bruscamente, y solo entonces Doon se calló. Bajo las órdenes del presidente de la escuela, la ceremonia de aniversario tenía que tener un ambiente más sobrio porque sentía que los colores actuales se parecían demasiado a una boda. Incluso exigió que el texto del 30 aniversario se hiciera más grande, aunque ya estaba en su tamaño máximo. Justo entonces, recibió una llamada internacional, que resultó ser del presidente Choi, el padre de Ji-nun, informando que su lado había reunido suficientes acciones de Andung. Este anciano parecía muy confiado y creía que Ji-nun lo haría bien porque estaba apuntando al padre de J-na. Mientras tanto, Doon había ido a un gran lago donde su padre estaba pescando. Su padre sabía que su hijo había sufrido mucho en la escuela y solo le dijo que no se echara atrás por el futuro de la familia. Doon se preguntó por qué su padre siempre pescaba allí, y su padre simplemente dijo que era para pasar el tiempo. Sorprendentemente, cuando Doon dijo que vino por algo que su padre una vez quiso hacer, su padre se congeló. Esa noche, Jane invitó a su padre a beber un buen vino que un amigo le había regalado. Le preguntó si, algún día, ella lo decepcionaba, ¿él todavía la apoyaría? Al escuchar eso, él solo sonrió y dijo que siempre estaría ahí para su hija, lo que dejó a Jane reflexionando. Entonces todos terminaron de prepararse para la fiesta de aniversario. El padre y la madrastra de J-na también vinieron a darle flores, lo que no la hizo feliz, pero tuvo que aceptarlas. J-na sugirió que quería hablar con su madrastra, así que su padre se fue. Después de eso, le dio los resultados de la prueba de ADN a Min-hee, lo que aterrorizó a la madrastra por atreverse a hacer tal cosa. Min-hee se arrodilló y le rogó a J-na que la perdonara, diciendo que podían echarla, pero que tenía el bebé en su vientre y no sabía qué hacer. En ese momento, Jane estaba sentada ansiosamente en su habitación cuando Yu-lui entró con un contrato de trabajo. Jane trabajaría en el departamento de relaciones públicas de su empresa, e incluso trajo una cuenta fiduciaria con una cantidad decente de dinero para que Jane la usara. Por supuesto, Jane tenía que exponer a J-na para que esa cuenta fuera utilizable. Yu-lui dijo que era diferente de J-na y luego se fue para dejar que Jane pensara. Mientras tanto, Ji-nun llamó a su madre, diciéndole que viniera a Hong Kong para reunirse y actuar juntos. Mientras pensaba, Yu-lui entró y le preguntó a Ji-nun si ya había pensado en su relación. Se quitó la chaqueta, mostrando su vestido que hacía juego con el atuendo de Ji-nun.
La amante abrazó activamente a Ji-nun y dijo, J-na está a punto de caer. Entonces Ji-nun le preguntó a Yu-lui si sabía que el hijo de Min-hee era un hijo ilegítimo que fingía ser legítimo, lo que hizo que Yu-lui se congelara pero aún así actuara inocente. Así que Ji-nun le dijo directamente que estaba harto de chicas como Yu-lui, no inocentes, no estúpidas, nacidas con una cuchara de plata pero egoístas. Entonces Yu-lui comenzó a enojarse de nuevo, pero a Ji-nun no le importó. Advirtió a Yu-lui que no tocara a J-na. Así que Yu-lui se volvió loca, hablando mal de la compañía de Ji-nun como si controlara todo, pero a Ji-nun todavía no le importó. Advirtió a Yu-lui que dejara de soñar y se fue. Entonces la loca Yu-lui buscó furiosamente su teléfono y llamó a Jae-in, diciéndole que tenía que acabar con J-na hoy, o tanto el vídeo como las historias de Ae-in y Seun caerían sobre ella. Así que Jae-in firmó con cansancio el contrato que le dio Yu-lui. La madre de Yu-lui abofeteó a su hija por no ser sensata. También se estaba volviendo loca porque esta lunática estaba arruinando todo. Yu-lui dijo que su madre le dijo que arrebatara lo que fuera bueno, y consoló a su madre, diciendo que nada había terminado aún y que confiara en ella. Así que su madre sonrió y asintió. Periodistas e invitados estimados estaban presentes en la ceremonia de compromiso. Los dos suegros se reunieron y se saludaron calurosamente. La madre de Yu-lui, que era la presidenta de un gran periódico, también vino a saludarlos. Incluso elogió a Min-hee por ser elegante y sofisticada. De repente, un joven extraño vestido de negro entró. Entonces el presentador invitó a todos a sentarse para que comenzara la ceremonia de compromiso. De repente, el presidente de la escuela recibió un mensaje de texto extraño. Mirando a su alrededor, vio al padre de Doon, luciendo astuto, de pie con confianza en una esquina, saludando. Así que rápidamente se fue, probablemente porque algo estaba pasando. La ceremonia de compromiso de J-na y Ji-nun continuó. La hermosa pareja entró para la ceremonia. Primero, Jae-in iba a dar un discurso de felicitación, haciendo que Yu-lui mirara ansiosamente desde abajo. Jae-in subió al escenario para dar su discurso. Yu-lui, sentada abajo, aplaudió más fuerte. Mientras todos escuchaban atentamente el discurso, Jae-in se detuvo. Mientras tanto, el presidente persiguió al padre de Doon. Le preguntó qué era la cosa que envió. El presidente estaba furioso de preocupación, mientras que el padre de Doon permaneció tranquilo. Jae-in no se atrevió a decir nada más. Incluso estaba tan atormentada que imaginó ver a Ae-in en la puerta. Después de eso, dijo que estuvo presente el día en que murió Ae-in, y que se le permitió estudiar en Cheongdam con la condición de que no revelara la identidad del culpable que estaba en Diamond Six. Todos jadearon cuando escucharon esto. Yu-lui se sentó allí esperando y escuchando atentamente. El rostro de J-na también cambió ligeramente mientras esperaba que Jae-in dijera la verdad. Resultó que unos días antes, Jae-in había ido a casa de J-na. Jae-in quería saber si podía dar un discurso como estudiante becada en la ceremonia de compromiso. J-na inmediatamente estuvo de acuerdo sin pensar. J-na le devolvió la chaqueta que Jae-in le había dado el día anterior. Al mismo tiempo, confiaba completamente en Jae-in con el discurso. Jae-in estaba a punto de irse en silencio, pero al ver a J-na tratarla tan bien, le contó todo sobre las amenazas de Yu-lui. De vuelta al presente, Jae-in no traicionó a su amiga J-na. En cambio, acusó a Yu-lui de ser quien empujó a Ae-in hace un año. Aunque Ae-in había despertado, Yu-lui todavía la amenazaba con otro vídeo. Debido a que no pudo soportarlo más, eligió terminar con su propia vida. Además, Yu-lui había usado una cámara oculta para grabarme cambiándome de ropa. Lo usó para amenazarme y obligarme a culpar a J-na por la muerte de Ae-in. Y también, Yu-lui fue quien empujó a Seun en la azotea. Yu-lui y su madre inmediatamente se levantaron y negaron las acusaciones de Jae-in. Yu-lui parecía muy enojada, luego llamó a los medios para publicar el vídeo de cambio de ropa. Todos en la audiencia recibieron ese vídeo, e incluso se transmitió en vivo en la pantalla grande. Pero afortunadamente, J-na había planeado esto con anticipación. Su-hyun estaba en la sala de control para evitar que este vídeo se mostrara. Y así, Jae-in se salvó de una terrible derrota. Inmediatamente, Jae-in acusó a Yu-lui de violar las leyes de información y comunicación, distribuir ilegalmente vídeos de cámaras ocultas y enfrentar potencialmente hasta 10 años de prisión. Antes de eso, Jae-in y J-na habían planeado esto con Ji-nun. Jae-in quería atrapar a Yu-lui y dejar que expusiera el vídeo. Esta era la única forma en que no podía negar su culpabilidad. Ji-nun se encargaría de esto, y evitaría que el vídeo se difundiera en las redes sociales. Ji-nun era muy bueno en eso porque era el misterioso perro negro. Volviendo atrás, Jae-in presentó otra prueba para acusar a Yu-lui. Mientras Ae-in estaba muriendo frente a mí, me dio un collar que pertenecía a Yu-lui. Unos días antes, Jae-in había ido a ver al señor Hae-won para recuperar el collar de Yu-lui. Debido a que se negó a entregarlo, Jae-in tuvo que hacer un truco. Se quitó la camisa y gritó fuerte como si la acabara de agredir. Todos corrieron para ver, lo que lo hizo entrar en pánico, y así el señor Hae-won se vio obligado a entregar el collar a Jae-in.
Aquí, Jane sacó el collar para que todos lo vieran, y al mismo tiempo, también acusó a la escuela de saber sobre esto, pero aún así intentar ocultar todo. Ante esto, Yu Lui se derrumbó, y el señor Hye-won no supo dónde esconder su rostro. Inmediatamente después fue la siguiente actuación de Jin-un. Admitió a todos que él era el misterioso perro negro, y luego les mostró a todos la confesión del expresidente de la escuela, quien también era el padre de Doon. Admitió que él fue quien aprobó la admisión de Jane después de que Ain cayera de la azotea. Él fue quien cambió el caso de Ain de asesinato a autolesión. Asumió toda la responsabilidad y no quería evitar las consecuencias. El señor Hye-won exigió enojado que Jin-un apagara el vídeo. Cuando Jin-un se negó a escuchar, ordenó a sus subordinados, pero todos le dieron la espalda. A continuación, Jin-un expuso las sucias negociaciones secretas entre la escuela y el grupo Medic de su familia. Jin-un lanzó una grabación de una llamada telefónica entre su padre y el señor Hye-won unos días antes, en la que su padre reveló que había comprado acciones del grupo Andung a un precio muy bajo después del escándalo de drogas de JNA, y al mismo tiempo tenía la intención de derrocar al presidente Bak. Pero resultó que la persona que llamó al señor Hye-won ese día no era el señor Choi, sino Jin-un. Había alterado su voz y engañado con éxito al señor Hye-won con un golpe doloroso. Le dijo al señor Hye-won que se deshiciera de Jin-un con un caso de droga similar al de JNA, y luego el señor Hye-won prometió manejarlo sin problemas. El señor Choi inmediatamente se levantó y maldijo a su hijo, pero estaba indefenso. Arriba, Jin-un expuso sus verdaderos colores, revelando su plan para apoderarse de Andung. Este compromiso arreglado fue solo una excusa para cumplir esa ambición. El señor Hye-won no se quedó quieto, sino que agarró a Jin-un por el cuello. Jin-un lo desafió a hacer cualquier cosa mientras los reporteros apuntaban con las cámaras hacia ellos, y luego tuvo que irse a regañadientes frente a las preguntas de los reporteros y periodistas. Jin-un continuó acusando a su padre y al señor Hye-won de tener un fondo de sobornos bajo el nombre de otra persona, y luego les mostró a todos la confesión en vídeo de Hye-jin. Hye-jin admitió que había sido manipulado por Yu Lui todo este tiempo. El día que murió Seun, Yu Lui también me dijo que la matara. Al escuchar esto, Yu Lui se enfureció. Miró a su alrededor y vio a Hye-jin abajo, así que corrió a maldecir a Hye-jin, pero él siguió insistiendo en que todo lo que decía era verdad. Todos sacaron a Yu Lui antes de que pudiera causar más caos. El plan que Jane y su equipo idearon salió exactamente como estaba planeado. El señor Choi ahora tenía que pagar por lo que le había hecho a la madre e hijo de Jin-un. Sus cuentas y el fondo de sobornos bajo el nombre de otra persona habían sido donados a la caridad por Jin-un. Jin-un sabía que no podía hacerle nada ahora que tenía que enfrentarse al grupo Andung. El señor Choi inmediatamente se volvió para halagar al presidente Bak, pero fue inútil. El presidente Bak organizó reunirse con él en la corte para hablar más íntimamente, y luego se fue a pesar de las súplicas y ruegos del señor Choi. Afuera, JNA detuvo el coche de su padre y madrastra. Les reveló a su padre que Jin-un le había transferido todas sus acciones, y además, su madrastra también había transferido todas las acciones que su padre le había dado. Esa fue la condición para que JNA rompiera los resultados de la prueba de ADN para el embarazo que estaba llevando. Minhee se vio obligada a hacerlo porque no tenía otra opción. Justo entonces, la madre biológica de JNA también apareció. Vino a felicitar a JNA por convertirse en la principal accionista del grupo Andung. Ella había dado todas sus acciones a JNA. Ahora JNA era la persona con más acciones, y había derrocado a su propio padre. JNA dijo que una persona que no podía cuidar de su familia no podía dirigir bien una corporación. También les deseó a su padre y a Minhee una vida feliz juntos, y al mismo tiempo, cortaría todo el apoyo financiero de Andung al colegio Cheongdam. El padre de JNA solo pudo tragarse su amargura y no pudo hacerle nada a su hija. Unos días después, Jin-un decidió volar a Hong Kong para cuidar de su madre. JNA también apareció para despedirse de él. JNA le dio a Jin-un un último regalo, que era un billete de avión en clase ejecutiva. Jin-un reveló que no se iba para siempre, sino que solo se tomaba un descanso por un tiempo, pero si la extrañaba demasiado, no debería buscarlo. Antes de irse, Jin-un le devolvió su placa con su nombre a JNA. Esto la ayudaría a sentirse menos sola y más fuerte sin Jin-un a su lado. Por aquí, Jane arrojó su insignia de Diamond Six al río. Ahora tenía lo que siempre había querido, que era ser una estudiante igual que todos los demás. Ese día, JNA fue a ver a Jane. JNA le ofreció a Jane un trabajo en el grupo Andung, pero Jane no estaba interesada en eso. Quería ir a la universidad y luego solicitar formalmente un trabajo en la empresa. JNA sabía que Jane respondería de esa manera, así que le escribió a su amiga un cheque por una suma de dinero muy grande, lo que aturdió a Jane. En este punto, el programa Beachy Ridge temporada 2 hectáreas terminado. ¿Habrá una temporada 3? Por favor, esperen y vean. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.